¿Cómo estamos, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al encuentro con la información a través de Me Importa un Camino. Las imágenes que aparecen en pantalla corresponden a una ilustración de lo que ocurre en estos lugares recónditos donde definitivamente no hay presencia del Estado. Niños en el tercer día de clases recibiendo clases en un campo baldío junto a los animales, y eso evidencia pues de que definitivamente el tema educativo es la última rueda del coche en nuestro país. Será porque tal vez los niños no son prácticamente vistos como ciudadanos votantes, aquellos que van a darles réditos a los oportunistas que se presentan en las campañas y por supuesto aquellos que están también desempeñándose como autoridades. Esto ha sido registrado en la institución educativa Simón Bolívar, que pertenece a uno de los caseríos en la región Huánuco. Preocupante esta crítica situación que desnuda lamentablemente cómo tan solamente cuando se ponen en vitrina, cuando se hacen agitaciones y convulsiones sociales, recién se agenda el tema educativo, infraestructura, calidad y calidez en el servicio. Pero miren ustedes, estamos iniciando el año académico escolar en todas las instituciones públicas y privadas y vemos estas imágenes verdaderamente desagradables, niños recibiendo clases en un campo baldío. ¡Qué terrible! ¿Dónde están las autoridades? Diríamos, ¿dónde está el ministro de Educación? ¿Dónde están sus autoridades regionales? Esto, en cierta manera, ha sido una denuncia pública que se ha lanzado a través de las redes sociales y, por supuesto, ha merecido todo tipo de comentarios. Amigos, ustedes ya están en el centro mismo de la información, así estamos empezando esta jornada informativa. Me importa un camino. Y a estas horas soportamos una intensa y persistente lluvia que se prolonga prácticamente desde horas de la tarde. Hay que tener cuidado, adoptar las medidas correspondientes. Si usted ha construido su vivienda en las márgenes de los ríos, esté preocupado porque en cualquier momento seguramente va a incrementarse el volumen de agua y podría ocasionar algunos desastres que no son otra cosa que respuesta de la naturaleza frente a nuestras acciones. Vamos rápidamente con estas informaciones. ¿Sabía usted que los productores de maíz han puesto en jaque a las autoridades del Ministerio de Agricultura? Soltamos estas ilustraciones y, bueno, principalmente la medida se ha hecho sentir en la selva oriental, específicamente en la región San Martín, donde hay producción de maíz principalmente para la exportación. Pero este tema trae a colación. ¿Sabía usted que la mayoría de las leguminosas no son producidas en el Perú? Todas son importadas de Estados Unidos, de Canadá y de Italia. Entiéndase por leguminosas a la mayoría de las menestras, la mayoría de los cereales y principalmente el maíz, que viene directamente importado desde todos los países y lamentablemente nosotros ni siquiera nos damos el afán de consumir lo que producen con tanto sacrificio nuestros hermanos. Esta huelga tiene una particularidad. ¿Por qué tan solamente han acatado la huelga o el paro en la región San Martín y en la zona nororiental de nuestro país? ¿Es que acaso en el Valle del Mantaro, por ejemplo, no hay producción de maíz? Este maíz amarillo es el de mayor demanda en el mercado, principalmente para las granjas, y en tal sentido, al verse casi acorralado, al ministro de Agricultura, el señor Arista, no le quedó otra cosa más que reunirse con los productores agrarios y han suscrito una interesante acta que se comprometen a restringir ya no solamente el ingreso del maíz, sino de las otras leguminosas que vienen importadas de nuestro país. ¡Qué terrible! Esto se ha estallado y se está socializando el tema a raíz justamente de la huelga de nuestros hermanos productores de papa que pusieron en agenda cómo es que somos de indiferentes. No consumimos lo que tenemos en abundante producción y preferimos gran parte de los productos que vienen importados desde afuera y en algunos casos hasta con subsidios. Eso es lo que está matando nuestra actividad agrícola y ganadera en nuestro país y
¿En quién recae la responsabilidad? ¿Tan solamente en el gobierno central? ¿En usted, amigo, que ni siquiera estamos seguros, por ejemplo, al mes consume una carapulcra que ayudaría en algo a fomentar el procesamiento de la papa seca para poder hacer este derivado que finalmente se consume en la famosa carapulcra? Y como ocurre con la papa, nos damos cuenta que ocurren con todos los productos de pan llevar y lamentablemente gran parte de esos productos sufren una situación crítica en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el hábito de consumo. Bien, sobre este tema seguramente estaremos abordando más adelante, pero vamos rápidamente con más informaciones que tiene que ver y relacionado con el tema que aperturaba nuestro programa. El abandono en las instituciones educativas, lamentablemente, es una realidad. En toda la región Junín hay muchas instituciones que han reprogramado y retrasado el inicio de sus labores escolares justamente porque no se le ha dado el debido acondicionamiento y mantenimiento a sus correspondientes ambientes. A los alumnos y mucho menos la comunidad educativa. Exactamente, nuestro señor director, ¿no? Tenemos en cuenta, siempre él ha estado constante con esos papeleos y hace poco nos informó de que esos documentos ya van en su avance, ¿no? Están buscando el presupuesto para mejorar, ¿no? Y subsanar los problemas que tiene nuestro expediente técnico. Y lo que sí coincidimos todos los maestros de la institución educativa Mariscal Castilla es que nuestro colegio tiene que tener áreas verdes, ¿no? Nuestro colegio tiene que tener áreas verdes, ¿no? No solamente tiene que ser un edificio de cemento, ¿no? No aspiramos a eso, no queremos ser una copia de las grandes unidades de Lima, sino que mantenga también ese estatus de ecología. Eso es lo que queremos. Acá fue su logro. No, yo les amo a mis colegas. Coche a último momento, eso parece ser logro para ellos. Claro, en realidad, los mediocres que nunca han valido nada, simple y llanamente, ¿no? Tratan de colgarse de cualquier ramita. Pero en su larga trayectoria, ¿no? De docentes isabelinos, a ver qué exalumnos isabelinos los recuerdan. Ni los recuerdan siquiera por ser buenos maestros, ¿no? Sino simple y llanamente por agitadores. Y es más, hay mucho pan por rebanar en Santa Isabel. Yo desde aquí le hago un llamado a los padres de familia. Así como ya tienen una infraestructura nueva, pidan una evaluación, muy aparte de las que da el Minedu, una evaluación regional para todos aquellos maestros que están en Santa Isabel, porque durante esos años que Santa Isabel ha estado de capa caída, todos los directores de la periferia, personas que no han aprobado exámenes, por compadrazgos, amiguismos, han llegado a Santa Isabel. Bueno, a veces es bueno dar tribuna a algunos dirigentes, sobre todo cuando hablan bastante claro. Es cierto, las mezquindades de algunos políticos precisamente ha permitido este olvido en el mantenimiento de las instituciones educativas. Qué increíble, ¿no? En Huancayo se invierte casi 100 millones en un colegio denominado emblemático, mientras hay tantos otros que reúnen las mismas características y simplemente se caen a pedazos por la indiferencia de aquellos que están en ese afán de disputarse, en ese afán de querer ganar protagonismo con que si son o no son los ejecutores de determinados trabajos. Vamos rápidamente con más noticias. Un hecho que verdaderamente en algún momento seguro va a estallar y la sangre llegará al río. Estamos haciendo una advertencia. En el centro minero de Cobriza, ubicado en la región Huancavelica, permanentemente ocurren enfrentamientos entre la comunidad, los comuneros, y los trabajadores de la todopoderosa empresa Doerran, que todavía opera en dicha localidad. Hoy día justamente se vio en una situación verdaderamente dramática a una niña abanderada ahí luchando contra los obreros de esta mina. ¿Por qué? Porque en disputa está el agua potable. Y vaya, miren ustedes y saquen sus conclusiones cómo es que se vive y se germina la violencia justamente por la mejor posesión o disposición del recurso hídrico. ¿Qué grabó? ¿Qué grabó? ¿Qué haces acá? ¿Yo le reventó? ¿Qué haces acá ahorita? Si no tienes ¿qué haces acá? Ustedes, ¿qué hacen acá reventándome la camioneta? ¿Cuál? Está en mi casa. ¿Quién ha sacado el agua? Está en mi casa. ¿Por qué me cortan el agua? Oye, ese señor está dando seguridad a los trabajadores, nada más. ¿Cuál seguridad? Y con esa seguridad están cortando mi agua. Está yéndose, ¿no? Están sacando el agua en nuestro pueblo. Mira, tiene esa punta se han hecho desde que han llegado este año. Con el señor no. ¿Ya?
¿Cuál más allá? Estamos acá en mi tierra. ¿Qué tienes? ¿Y qué tienes? Qué terrible, ¿no? Algunos en su desesperación y en ese afán de querer justamente ponerse en buen recaudo y en salvaguarda de su integridad física, utilizan el celular. Nos dicen que estos problemas se hacen cotidianos en varias vertientes justamente de este campamento minero, donde la empresa usurpa, transgrede y prácticamente abusa de los pobres comuneros. Curioso, han denunciado ante la Fiscalía y la Fiscalía ha archivado el caso. Han denunciado en tantas instancias y nada. Pero sí prospera la denuncia en contra de los comuneros, a quienes no sé pues qué cargos les inventarán. Vamos rápidamente con más informaciones y sobre estas imágenes registradas en la localidad de Satipo. Vamos con las imágenes, dramático, en verdad. La imprudencia de los transportistas y principalmente de los peatones, pero en este caso ha sido del transportista de la camioneta. Esto ha ocurrido justamente en la vía que une Satipo con Mazamari, si no nos equivocamos. Y dense cuenta, no hay personal calificado y prácticamente a la persona a quien ha sufrido serias lesiones en la columna, como si fuera un costal, han visto ustedes, la arrojan, la colocan en esta camioneta para ser trasladada a un auxilio oportuno. Terrible, creo que en estos casos en verdad debería haber un poquito más de responsabilidad. Y es más, miren, la forma en cómo las llevan. Ponemos estas imágenes porque, tan igual como han actuado estos hermanos, seguramente guiados por su desesperación al verla agonizante a esta víctima, también actúan muchos miembros de seguridad ciudadana. Allí lo esencial era, por lo menos, ponerle el collarín, no sé, ponerla sobre una camilla. Es lógico, nadie va a darle en ese momento, pero hay que estar preparados. Cuando hay este tipo de accidentes, de preferencia, no se debería actuar de la manera como hemos visto, tan temeraria y tan absurda. Pobrecita, seguramente las condiciones de esta mujer ha sido pues impredecible. Tiene serias lesiones en la columna, la avientan, la colocan en la camioneta y vaya, dramático, verdaderamente dramático. Hay que tener mucho cuidado y si usted va a auxiliar a una persona víctima de un accidente de tránsito, tenga en cuenta de que se tiene que llamar a los paramédicos, a los especialistas, porque si no es literalmente una muerte segura. Terrible, ¿no? Terrible. Decíamos que tan como hemos visto actuar a los hermanos desesperados por alzar a la camioneta de esta mujer, actúan de la misma manera algunos miembros de seguridad ciudadana. Se supone que ellos tienen algún tipo de adiestramiento, instrucción para poder atender a las personas en serias emergencias como un accidente de tránsito. Y si no fuera así, no metamos la mano, hay que dejar a los especialistas que realicen su trabajo y lo único que tenemos que hacer es no estar mirando, no, más bien actuar con prontitud y llamar justamente a los diversos centros de emergencia existentes, no solamente en Huancayo, sino en gran parte de las ciudades. Amigos, nos vamos a separar solamente por unos breves instantes. Esto es Me Importa un Camino, regresaremos en breve.
llegó el día. Meses preparándote para este momento. Todos los detalles lo tenías pensado. No fue fácil, pero el resultado fue favorable. Pa, ¿y mis útiles? No te preocupes, nosotros apoyamos. ¡Ganamos! Porque cuando tienes el mejor equipo, el partido sale adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos, Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar, pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Pronto seré una excelente maestra, gracias a la excelente formación del Colegio Blenky. Yo construiré el desarrollo de nuestra región gracias a la excelente educación del Colegio Blenky. Y yo protegeré y cuidaré los animales y el medio ambiente gracias a la excelente formación del Colegio Blenky. Colegio Blenky. Admisión y matrículas. Infraestructura amplia y moderna para la formación integral de tus hijos. Te esperamos en Quirón Sucre 279 y Avenida General Córdoba 1300 Chilca. Colegio Blenky. Continuamos con el programa y vaya, una situación de tensión e incertidumbre se vive precisamente, nos imaginamos, en el Palacio de Gobierno y en el Palacio Legislativo, por una sencilla razón. En los últimos días va creciendo el rumor y se va haciendo tan fuerte en el sentido siguiente, de que habría un pacto en quien sucedería a Pedro Pablo Kuczynski con la bancada de Fuerza Popular. Nos ilustramos sobre estas imágenes. A propósito, Martín Vizcarra, el primer vicepresidente que por cuestiones que nadie encuentra explicación, está desempeñándose como embajador en Canadá, hoy día tuiteó y dio a conocer de que él no renunciaría a su cargo de vicepresidente si prosperaría la vacancia. Y eso ha generado todo un revuelo porque días antes, no sé si fue producto de una emoción o simplemente porque hay algún tipo de conversación entre ellos, Keiko Fujimori adelantó de que sí, el señor reúne el perfil, reúne las cualidades, además como que le da hasta elogios, viéndolo ya como si fuera él quien va a suceder en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski. No olvidemos que en política se presentan situaciones tan contradictorias. Fueron los fujimoristas quienes iniciaron todo un proceso de investigación y escándalo cuando todavía se desempeñaba como ministro de Transportes Martín Vizcarra y se destapó este presunto negociazo con el caso Chinchero, donde se encontró probables adendas para favorecer a la todopoderosa y transnacional Kuntur. Entonces, si en aquel entonces prácticamente lo mandaron a la hoguera, ahora lo ven como si fuera un santo de su devoción y aplauden que él sea quien asuma la magistratura de nuestro país. Parecen estar claras las cosas y también oscuras al mismo tiempo. Nadie sabe si es que pudo haber habido algún tipo de alianza, conversación o nexos entre la señora Fujimori y Martín Vizcarra. Pero hoy día, de manera contundente, Martín Vizcarra, al mismo tiempo de decir que no va a renunciar a su cargo de primer vicepresidente de la República, dio a conocer de que nunca se ha reunido con Keiko Fujimori, al menos en los últimos años. Dio a entender que no hay tal pacto y mucho menos el acercamiento que la mayoría sospecha. Bien, vamos rápidamente a aterrizar en una entrevista. Hemos invitado a un reconocido abogado penalista
Y a veces se dan los casos cuando se viene un vendaval frente a determinada autoridad por actos o presuntos actos de corrupción, se le viene pues un cargamontón. Algo de eso ha ocurrido hace poco, o no, hace ya años, con el alcalde de Pariahuanca, Mesías Quispe Gamarra, a quien se le había encontrado hasta productos del PBL en su domicilio y se le había hecho un vendaval de acusaciones. Pero hace poquito nomás, la semana pasada o hace 2 semanas, se conoció sobre su prácticamente absolución, donde quedaron los tantos cargos, concurso ideal de delitos le llamaron, y vamos a preguntarlo justamente, vamos a preguntar sobre este tema a quien lo defendió en ese proceso. Está con nosotros el doctor Charles Bonifacio. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar, un gusto estar en cabina de Radio Exitosa y a tus órdenes. Perfecto. Nos imaginamos que en el momento en que ocurre una intervención, como ha sido en este caso que nos aboca, debe ser hasta asfixiante para alguien que va a estar imputado en un proceso cuando se le viene la noche y se le viene también un concurso ideal de delitos. ¿Por qué suelen ocurrir estos hechos, doctor? Es que a un inicio, el caso del alcalde del distrito de Pariahuanca, la Fiscalía montó un operativo y lo mediatizó a través de la prensa y lo imputaron a un inicio, Oscar, 7 delitos. Y era el caso más relevante que tenía el subsistema anticorrupción en nuestra región, Junín. Lo vendieron como si fuera la mega intervención y prácticamente uno de los operativos exitosos que, ¿por qué? Porque habían encontrado supuestamente elementos que lo incriminaban al causante en este caso. Por supuesto, a un inicio, y es más, la prisión preventiva dieron el juez de investigación preparatoria de aquella oportunidad, declaró infundada, apelaron el Ministerio Público y la Sala de Apelaciones es la que revocó la resolución y declaró fundada la prisión preventiva. Y a raíz de eso, Mesías Quispe Gamarra estuvo 19 meses privado de su libertad en el establecimiento penitenciario Huamacaca Chico. Ahora, 19 meses justifica cuando, al final, prácticamente cuando se le llega a sentenciar tras un juicio, se le encuentra de delitos verdaderamente minúsculos. Lo que pasó lo siguiente, Oscar. A un inicio la Fiscalía imputó 7 delitos. Entre ellos estaba el delito de peculado, colusión agravada, estaba el delito de asociación ilícita para delinquir, estaba el delito de cohecho, y entre ellos el delito más grave era el delito de asociación ilícita para delinquir. Claro. Entonces, cuando el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, pasa a la etapa intermedia, pide que de los 7 delitos, 4 delitos se sobresea, porque no había encontrado pruebas que vinculan al señor alcalde y solo queda 3 para el juzgamiento. Perfecto, ahí es donde queremos apuntalar. ¿Por qué se da el caso de que la mayoría de los fiscales como que se emocionan al momento de la intervención, le hacen una lluvia y le denominan ellos el concurso ideal de delitos y al final todos esos se van difuminando? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso de investigación? ¿Flaquea la investigación? Es que el Ministerio Público investiga sin horizonte, Oscar, no tiene brújula, está perdido en la investigación y lo que hace es imputar, tipificar varios delitos que obviamente tienen penas gravísimos y desde ahí, partiendo de ahí, piden la prisión preventiva. Obviamente, en teoría, de los tipos penales son gravísimos. El fiscal pide, pues, hace según las penas, pasan los 20, 25 años que está solicitando, y a raíz de eso es la que se dan las prisiones preventivas, pero no solo pasa en este caso, a todos los días se ve casos de esta naturaleza, ¿no? Perfecto. Usted nos dice de que al momento en que se le interviene y se le inicia el proceso en sí de investigación, se le encuentra más de 7 delitos, pero nos vamos a saltar a lo que fue ya prácticamente la resolución. Finalmente ha sido tan solamente sentenciado por el delito de colusión agravada, que es una pena prácticamente mínima y un delito ni siquiera ameritaría haber estado en prisión preventiva por 19 meses. Claro, a ver, pasamos a juicio oral por 3 delitos: peculado, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. En el tema de peculado era por supuestamente haberse apropiado 48.000 nuevos soles, que reflejaba 40.000 plantones de granadilla que la municipalidad había adquirido. Le decían de que ese monto de dinero se había apropiado el alcalde Mesías Quispe Gamarra. Nosotros probamos en el juicio oral de que vinieron los beneficiarios
y se entregó esos plantones de granadilla. El mismo Ministerio Público, el fiscal, ofreció como prueba a los beneficiarios. Los beneficiarios vinieron al juicio oral, al juzgamiento, Óscar, y dijeron de que sí habían recibido los plantones de granadilla, y eso fue la prueba para que puedan absolver al alcalde. En relación al delito de colusión, que era el delito grave, colusión agravada, era que se habían coludido, que se habían concertado en la etapa de selección de la obra de un colegio Huachigna. Entonces, los que llevaron a cabo el proceso de selección del comité se acogieron al proceso especial de colaboración eficaz. Y justamente ellos aceptaron el delito de colusión y el delito de asociación ilícita para delinquir, y se convirtieron en los informantes del Ministerio Público y que dieron información. A raíz de eso, ellos fueron sentenciados con una pena suspendida y una reparación civil, obviamente, bajísimo, ¿no? Perfecto. Le hago esta pregunta, doctor, por una sencilla razón. A veces, cuando alguien cae vamos a poner algo así como en un delito flagrante, se le viene la noche, se le viene el vendaval, el caso se convierte en tan mediático, pero justamente ahí depende la labor de quienes están defendiendo a los imputados. ¿Por qué le hago este corolario? Por una sencilla razón. Se cuestiona mucho la labor de los fiscales y de los jueces. A la percepción común de las personas, si alguien sale libre y desempolvado de tantos delitos, de un vendaval de delitos, todos dicen, ha habido arreglo. ¿Tan fácil y tan ligeramente se puede calificar de que ha habido arreglo? Eso es imposible, Óscar, porque nosotros nos hemos sometido a un juzgado colegiado integrado por 3 magistrados que ni siquiera son del medio, vienen magistrados, son los que componen, son magistrados titulares que vienen fuera de Huancayo y han sido nombrados por el Consejo Nacional del Consejo Nacional de la Magistratura, y tienen, por los procesos que llevan todos los días de juzgamiento, son magistrados que tienen más o menos la tendencia de carceleros, ¿no? Pero en este caso hemos acreditado, en el juicio oral se ha desvanecido todo el elemento probatorio del Ministerio Público. Yo quería llegar, Óscar, en el tema de la colusión. El Ministerio Público imputó un tema de colusión agravada porque para el Ministerio Público había un perjuicio patrimonial, porque esa es la colusión agravada y la pena es gravísima, obviamente. Claro. Pero en el juicio oral el Ministerio Público no tenía ninguna prueba para poder determinar, para probar el tema de la colusión agravada del perjuicio patrimonial. Es más, si está imputando en el proceso de selección que se habrían concertado, ¿cómo va a haber perjuicios si todavía no se había ejecutado la obra cuando investigó el Ministerio Público? Era imposible. Y en el tema de asociación ilícita para delinquir, viene el tema. Creo que ahí es preocupante, porque le imputaron el delito de asociación ilícita para delinquir con una norma que estuvo vigente en aquel momento de los hechos, que ahora está derogado. ¿Se puede procesar a una persona con una norma que ya no está vigente en este momento? ¿Qué pasa entonces con el sistema de justicia cuando lamentablemente se ven estos casos que genera emoción en la población, aparentemente porque hay operadores de justicia que están actuando implacablemente, pero como que también hay cierta desilusión cuando nos enteramos de que todo lo que se había construido simplemente queda derrumbado cual castillo de naipes? Claro, lo que hizo el colegiado es justamente sentenciar por una colusión simple, que solo hay concertación y no hay perjuicio patrimonial, y la absolvieron por el delito de asociación ilícita para delinquir, y el colusión simple, obviamente la pena es baja, y le dieron 4 años de pena privativa de libertad suspendida y una reparación civil. Y ahorita entiendo que el Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación y iremos a la sala de apelaciones. Me imagino que haber contado con sus servicios para este imputado específico, el señor Mesías Quispe Gamarra, sería como algo así que se le apareció a la Virgen, porque incluso se estaba pidiendo una ampliación más del pedido de prisión preventiva, lo cual ustedes habían cuestionado y pedían que justamente era un absurdo. A ver, le dieron una prisión preventiva por 9 meses cuando el proceso era simple. Después el Ministerio Público le convirtió en un proceso complejo, que la prisión preventiva es 18 meses. Pero ¿qué pasaba en este caso? Que justamente no había la figura de la adecuación y quisieron la sala de apelaciones adecuar del proceso complejo a 18 meses la prisión preventiva, que era absurdo, porque la figura de la adecuación se implementa mucho después de este caso, pero quisieron aplicar cuando esa figura todavía por el Congreso no había sido promulgada esa norma. Entonces, a raíz de ello,
cuando yo tomo el caso, cuando ya estaba con más o menos 16, 17 meses de prisión preventiva, por el caso ya habían pasado un montón de abogados que ya no le tenían fe de que esto iba a tener un buen final. Entonces, yo interpongo un habeas corpus justamente por la vulneración del principio de legalidad en las medidas de coerción personal, porque solo se puede privar de libertad a una persona con las figuras procesales que está establecido previamente en la norma penal, en la norma procesal penal. No se puede inventar el juez una figura procesal para privar la libertad de una persona. Y ese habeas corpus fue declarado fundada y ordenó su libertad inmediata del alcalde Mesías Quispe Gamarra y retomó sus funciones como alcalde. Eso es más o menos la historia de cómo ha trascendido uno de los casos más mediáticos, vendido desde la Fiscalía como uno de los emblemáticos en temas de lucha contra la corrupción, y ahora pues justamente lo invitábamos a usted en cierta manera para poder sacarnos de la idea algunas cosas. A veces cuando se aplican estrategias debidas y adecuadas, definitivamente no, la población tiene que desterrar esa idea de que todos son vendibles y todos son comerciables. Me refiero a los jueces y fiscales. Óscar, acá hay un caso, aquí lo que ha sucedido es algo gravísimo. El fiscal tenía 3 colaboradores eficaces. Imagínate que tenía harta información que les había brindado, pero el Ministerio Público ni con 3 colaboradores eficaces ha podido sustentar el caso de manera exitosa. Inicial, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora, los 3 colaboradores eficaces que son del comité han sido sentenciados por el delito de colusión agravada y por el delito de asociación ilícita para delinquir. Mi patrocinado y todos fueron absueltos por el delito de asociación ilícita para delinquir y por el delito de colusión agravada, solo están por colusión simple. ¿Qué pasa con los colaboradores eficaces? El Ministerio Público les habría presionado. Cuando vinieron como testigos al juzgamiento, estos colaboradores dijeron de que el Ministerio Público les había presionado para que puedan imputar, incriminar a los demás procesados. Eso se puede hacer en una justicia con este nuevo Código Procesal Penal, con la Fiscalía Anticorrupción, que son fiscales titulares que vienen por un concurso del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, pues vamos a dejar flotando esa pregunta en el aire porque definitivamente algo no está funcionando bien, porque ¿cómo se entiende? Casos tan mediáticos que a diario se bombardeaban por la prensa y al final de cuentas es como que hubiera quedado literalmente en nada. Muy gentil, doctor, seguramente va a haber más tiempo para seguir abordando y socializando no solamente temas inherentes a su función. Gracias, hasta otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias, amigos. Nos vamos a un breve paréntesis. Regresamos enseguida con nuestra secuencia Me importan tus derechos, seguramente un tema de vital importancia en defensa de nuestros derechos. Vibrará como nunca antes, porque será testigo por primera vez del gran festival de la cumbia peruana, con sus grandes voces que conquistaron los 5 continentes. Sábado 24 de marzo, en el local de los grandes eventos, Ritmo y Sabor de Palián, llegan por única vez juntos. La Universidad de la Cumbia. El agua más rica del Perú. Agua Marina, el agua más rica del Perú. Agua Marina. Sí, Agua Marina. El Ruiseñor de América, Tommy Rosado y su Internacional Pacífico. Te extraño, amor. La faraona de la cumbia, Marisol, y su orquesta, La Magia del Norte. El cantante más elegante de la cumbia amazónica, José Luis Arroyo, El Lobo y la Sociedad Privada. Sábado 24 de marzo, en el local Ritmo y Sabor de Palián. Esto no se volverá a repetir. Produce Corporación Ames. Venta de entradas, Rock and Pop Discotech. Siempre quise estudiar una segunda carrera, pero dudé poder lograrlo porque trabajo a tiempo completo.
hasta que conocí la modalidad semipresencial de la UPLA. Ahora estoy a pocos meses de ser un abogado. Con la modalidad semipresencial de la UPLA, te formamos desde donde tú estés. Admisión 25 de marzo. Inscríbete en Avenida Giraldes 231 Huancayo o en www.upla.edu.pe. Y llegó el día. Meses preparándote para este momento. Todos los detalles lo tenías pensado. No fue fácil, pero el resultado fue favorable. ¿Y mis útiles? No te preocupes, nosotros apoyamos. ¡Ganamos! Porque cuando tienes el mejor equipo, el partido sale adelante. El fútbol es como la chamba. Hay que sudarla para ganar. ¡Vamos, Perú! ¡Estamos en el Mundial! En esta campaña escolar, pide tu crédito rápido, con cuotas chiquitas y sin tanto papeleo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Retomamos las noticias y vamos rápidamente con una noticia que hoy día ha generado consternación en el mundo. Vamos a presentar a este personaje que es toda una celebridad, básicamente en el mundo de la investigación, la física y, sobre todo, la revolución permanente del pensamiento para la capacitación. ¿Lo recuerdan? Stephen Hawking falleció hoy día y, bueno, seguramente tiene sus seguidores y detractores. Lo importante de este señor, a pesar de esa severa discapacidad que lo mantuvo por muchísimos años, casi gran parte de su vida, nos ha dejado interesantes legados que nos transmiten y ojalá nos motiven justamente a superar todo tipo de dificultades que lamentablemente nos creamos y están solamente en nuestra mente. Hay que recordar, hay que en cierta manera fijarnos y tenerlo como un referente, porque él no se amilanó absolutamente ante nada. No tenía capacidad de habla, no escuchaba, no podía hacer, apenas respiraba, pero nos da un legado increíble de cómo es que se puede vencer a las adversidades. Nos deja una herencia, esperamos que para todo el mundo y sobre todo para esta nueva generación, de que todo está en el poder de la mente, todo. Y él lo ha demostrado con creces porque imagínense, sin hablar, sin escuchar, dejarnos impresionante historia, motivadora para nosotros que aparentemente tenemos todos los órganos completos. Creo que es de mucha valía. Que descanse en paz. Bien, como todos los miércoles, vamos rápidamente a nuestra esperada secuencia, justamente para conocer nuestros derechos. Bien, y el doctor Luis Puente ya está con nosotros. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es el tema para hoy día? Así es, buenas noches, Oscar. El día de hoy vamos a abordar dos temas bastante recurrentes, sin embargo de poco conocimiento de los consumidores y usuarios, como es el servicio de atención de reclamos y las centrales de riesgo. Perfecto, servicio de atención a reclamos tiene que ver mucho con los famosos libros que a veces ahora ya son hasta electrónicos, ¿no? Así es, los libros de reclamaciones, y se han implementado vías de atención de estos. Incluso se han implementado sistemas electrónicos, los cuales muchas veces, en vez de viabilizar y facilitar el acceso al reclamo, estos terminan siendo o convirtiéndose en obstáculos para que el consumidor haga llegar el reclamo precisamente a estas empresas y que se le dé una pronta solución. Hay una norma, por ejemplo, los libros de reclamaciones deberían estar prácticamente a la vista y al alcance oportuno de quienes van a hacer su reclamo. Se da el caso de que en la mayoría de las entidades simplemente los libros no están. Así es, estos deben estar visiblemente al ingreso de cada establecimiento, de tal manera que
todos los puedan visualizar y puedan tener acceso a él ante cualquier reclamo que pudieran hacer. ¿En qué circunstancias es cuando deberíamos hacer justamente ejercer nuestro derecho de reclamo? El reclamo es un derecho básico, fundamental de todo usuario, consumidor, cuando se siente insatisfecho por el servicio que se le presta o por el bien que se le ha entregado, inmediatamente es el primer canal de atención al cual puede acceder interponiendo el reclamo correspondiente. Este reclamo tiene un procedimiento sencillo, se interpone por cualquier medio, libro de reclamaciones, sistema virtual, llamadas telefónicas, en fin, y este debe tener una respuesta por escrito en el plazo de 30 días hábiles. Inclusive este se puede prorrogar, pero de manera justificada, atendiendo a la complejidad del caso, por 30 días más. Pero estos son plazos máximos. No debemos entender que necesariamente tiene que recurrirse los 30 días, sino puede ser en la medida de la complejidad de la situación muy específica del reclamo. Da la casualidad donde se presentan justamente mayores motivos para hacer reclamos, es donde hay bastante aglomeración, si no es por pagos de servicio, por N situaciones. Y muchas personas a veces en lo menos que piensan es precisamente en presentar el reclamo. Así es lo menos y es